Buen día, chicos. Hoy vamos a hablar de la hipérbola. Como ustedes pueden observar, la hipérbola está presente en muchos lugares en nuestra vida cotidiana. La hipérbola se puede dibujar en el plano cartesiano de 4 maneras diferentes: con centro en el origen y con centro en HK. Cuando tiene centro en el origen, el eje focal puede ser paralelo al eje de las X o también puede ser paralelo al eje de las Y. Cuando tiene centro HK, también puede ser con eje focal paralelo al eje de las X o eje focal paralelo al eje de las Y. Entonces, bien, ¿qué es una hipérbola? Una hipérbola es un lugar geométrico de los puntos de un plano tales que la suma de las distancias a los puntos fijos denominados focos no cambia. Así tenemos que un punto cualesquiera de coordenadas P, X, Y pertenece a la hipérbola si la distancia, ¿sí?, F1 a P menos la distancia de P a F2 es igual a 2A, a esta distancia entre los vértices. Los elementos que se pueden reconocer en la hipérbola son los siguientes: punto de intersección de los ejes o punto medio del eje transverso, ahí se encuentra el centro. Vértices, que son los puntos de intersección, ¿sí?, de la hipérbola con los ejes B1 y B2, son los puntos que cortan al eje focal. Los focos también se asientan sobre el eje focal. A diferencia de otras cónicas, la hipérbola tiene un par de asíntotas, que son las que limitan la expansión de la gráfica. También tienen este eje donde habíamos dicho se asientan los focos, por esa razón se les llama eje focal. Y la distancia entre este eje, el vértice 1 y vértice 2, se le conoce con el nombre de eje transverso. La distancia entre los cortes B1 y B2 se le conoce con el nombre de eje conjugado. Pues bien, al igual que la elipse, la parábola, la hipérbola, dependiendo en qué posición esté su eje focal, las fórmulas para calcular cada uno de sus elementos varían. Vamos a distinguir en este caso la ecuación canónica de la hipérbola con centro 0, 0 y eje focal en X. Es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. ¿Cómo podemos nosotros reconocer a qué eje es paralelo el eje focal o sobre qué eje está asentado? Muy fácil. Vamos a ubicar en qué valor, vamos a ubicar el valor de A y vamos a observar debajo de qué variable está. En este caso está debajo de la variable X, por lo tanto su eje focal en este caso va a estar sobre el eje X, ¿sí? Otra situación que debemos tomar muy en cuenta es que para calcular la longitud de su eje conjugado es igual a 2b. Aquí he omitido poner en la diapositiva. Y la longitud del eje transverso es igual a 2a. La longitud del lado recto es igual a 2b cuadrado sobre a. Y la excentricidad es igual a c sobre a. Pero a diferencia de la elipse, en la hipérbola la excentricidad debe tener un valor mayor que 1. Estas tres variables a, b y c se relacionan de la siguiente manera: c cuadrado es igual a cuadrado más b al cuadrado.
Eso quiere decir también que C siempre es mayor que A y B. Cuando la ecuación canónica de la hipérbola está el centro en HK y el eje paralelo, y el eje focal, perdón, es paralelo al eje de las X, su ecuación es de la siguiente forma, como usted la observa: X menos H al cuadrado sobre A cuadrado menos Y menos K al cuadrado sobre B al cuadrado. Cuando la hipérbola tiene centro en el origen, pero su eje focal es o está sobre el eje Y, su ecuación canónica es Y cuadrado, mire, sobre A cuadrado menos X cuadrado sobre B cuadrado. Como habíamos dicho, nosotros debemos fijarnos en dónde se encuentra el valor de A al cuadrado, y eso nos permite determinar a qué eje es paralelo o sobre qué eje se encuentra. Cuando la hipérbola tiene un eje paralelo al eje Y, su ecuación canónica es Y menos K al cuadrado sobre A al cuadrado menos X menos H, todo eso al cuadrado, sobre B al cuadrado. Vamos a resolver el siguiente problema, que dice: dada la siguiente ecuación, 9x cuadrado menos 16y cuadrado es igual a 144, determinar los vértices, focos, cortos con los ejes, asíntotas, longitud del eje conjugado y eje transverso, lado recto, excentricidad y el centro. Bien, vamos a hacer el procedimiento correspondiente. Lo primero que vamos a hacer es tratar de esta fórmula, que está en forma general, ponerle a ecuación canónica. Para ello voy a dividir a toda esta ecuación para 144. Permítanme ponerle así, eso, ya. Así, para 144, entonces me quedaría toda esta expresión dividida para 144 y haciendo las respectivas simplificaciones. Novena 1, novena de 144, 16. 16ava 1, la 16ava parte de 144 es 9. Aquí simplificando me quedaría 1 y encontraría la ecuación canónica de la elipse, perdón, de la hipérbola. ¿Por qué digo que es de la hipérbola? Porque está con signo negativo. Si le pusiéramos el signo más, sería ecuación de elipse. Bien, usted observa que el mayor valor, ¿sí?, está debajo de la X. Eso quiere decir que esta hipérbola tiene el eje focal sobre el eje X. Por eso es que podíamos establecer esta comparación. Tomamos la ecuación canónica, ¿sí?, de la hipérbola con eje paralelo o sobre el eje X y comparamos. Yo puedo deducir fácilmente que A cuadrado es igual a 16, B cuadrado es igual a 9, ¿sí? Pero también conocemos una de las condiciones de la hipérbola, es que esto A y B se relacionan con C. ¿De qué manera? C cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado. Es decir, que para calcular C lo que debería hacer es C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Sustituyendo datos me quedaría que es la raíz cuadrada de 16 más 9, que sería 25, la raíz de 25, 5. Teniendo A, B, C, nosotros podríamos ya calcular, ¿qué cosa? Todos los elementos de la hipérbola con eje focal en X y centro 0, 0. Ojo, pero aquí usted debe seleccionar la tabla correspondiente a este tipo de hipérbola, que tenga eje focal en el eje X y sea de centro 0, 0. Vamos a calcular entonces los elementos. El centro, como está en el origen de coordenadas, 0, 0. El vértice 1 sería menos A, 0.
el vértice 2 a 0, por lo que los vértices quedarían definidos de la siguiente manera: el vértice 1 menos 4, 0, y el vértice 2, 4, 0. El foco se define en cambio menos C, 0 el foco 1 y el foco 2, C, 0. Sustituyendo la información, como sabemos que C vale 5, quedaría menos 5, 0, y el foco 2 quedaría, el valor de C es 5 y 0, por lo tanto el foco 2 sería 5, 0. Cortes con los ejes. Los cortes se definen así: el corte 1, 0 y el valor de menos B, el corte 2, 0 y el valor de B. Sustituyendo me quedaría que el corte 1 es igual a la coordenada 0, menos 3 y la coordenada de B2, 0,3. Para el cálculo de las asíntotas, porque una hipérbola tiene 2, aquí están sus expresiones: y es igual a B sobre A X cuando se inclina hacia la derecha, y con signo negativo cuando se inclina hacia la izquierda. Haciendo el reemplazo correspondiente quedaría que la una asíntota es igual a 3/4, y es igual a 3/4 de X, y la otra asíntota es igual a y es igual a menos 3/4 de X. La longitud del eje transverso sería 2A, sustituyendo me quedaría que tiene 8 unidades, y el eje conjugado es 2B, sustituyendo sería que tiene 6 unidades de medida. El lado recto es igual a 2B cuadrado sobre A, sustituyendo la información, 2B que vale 3 elevado al cuadrado sobre 4, me quedaría que es, haciendo la simplificación correspondiente aquí, mitad 1, mitad 2, que el lado recto vale 9 medios. Y finalmente la excentricidad. La excentricidad es C sobre A. Recuerde que la excentricidad siempre es un valor mayor que 1. ¿Por qué razón? Porque porque C es siempre mayor que A. Sustituyendo la información me quedaría que la excentricidad es 5/4. Veamos cómo nos queda la gráfica entonces. Ahí están todos los elementos que hemos calculado en esta hipérbola. Aquí había un pequeño errorcito de digitación. Aquí donde está foco 2 es el vértice 2. Acá sería el foco 2, equivocadamente les he puesto al contrario. Vértice 1, foco 1, corte 1, corte 2, el lado recto, y las que definen la forma de dibujar la hipérbola, sus asíntotas. Esta es la que tiene el signo positivo, se inclina hacia la derecha, y esta es la que se inclina hacia la izquierda, la que tiene el signo negativo. Bien, en un siguiente video vamos a hacer un problema con una ecuación canónica de centro HK para la hipérbola. Gracias.